El archivo que nunca debió existir. El hallazgo que amenaza con cambiar para siempre el destino de la monarquía británica. No existe un momento adecuado para hablar de Jeffrey Epstein, ni de todo lo que su nombre evoca en el imaginario público, mucho menos cuando su sombra reaparece en medio de un drama real que silenciosamente se ha estado gestando durante años dentro de los muros del Palacio de Buckingham. Sin embargo, una decisión tomada en las últimas semanas, precipitada por un descubrimiento enterrado en lo más profundo de los archivos palaciegos, ha puesto en marcha un proceso que promete redefinir el futuro de la monarquía británica y, de forma directa e irreversible, el destino del príncipe Andrés. Lo que comenzó como una revisión financiera rutinaria, una tarea administrativa sin aparente trascendencia, derivó rápidamente en una revelación de tal magnitud que sacudió los cimientos mismos de la corona. Registros ocultos, documentos cuidadosamente separados del resto, cuentas que nunca debieron existir y preguntas que durante años fueron silenciadas, han salido finalmente a la luz. Para el rey Carlos III, este punto de inflexión no es solo institucional, es profundamente personal, explosivo y cargado de consecuencias históricas. Para el príncipe Andrés, en cambio, marca el capítulo más decisivo de una vida ya definida por el peso del silencio, la sospecha y la caída pública. La mañana en Buckingham Palace amaneció como tantas otras. El sol se elevó sobre Londres y su luz dorada se reflejó en las fachadas de piedra, haciendo brillar los ventanales como si nada estuviera fuera de lugar. Los jardines lucían impecables, verdes y simétricos. Los guardias permanecían firmes en sus puestos, inmóviles, casi escultóricos. En el interior, los pasillos alfombrados amortiguaban los pasos silenciosos del personal, que se desplazaba con precisión milimétrica de una estancia a otra. Cada cuadro colgaba perfectamente alineado. Cada mueble ocupaba su sitio exacto. Todo parecía sacado de un libro ilustrado sobre la vida real. Y sin embargo, algo se sentía distinto. El rey Carlos III despertó temprano, como de costumbre. Abrió los ojos y permaneció varios minutos mirando el techo de su dormitorio. Había dormido mal. Sueños confusos lo habían acompañado durante la noche, dejándole una sensación persistente de inquietud al despertar. No recordaba imágenes concretas, solo una presión en el pecho, una incomodidad difícil de explicar. Se incorporó lentamente y observó la habitación. Todo estaba en orden. La bata cuidadosamente colocada, las zapatillas alineadas junto a la cama. Aún así, nada parecía del todo correcto. Se vistió con la meticulosidad de siempre. Botón tras botón, nudo tras nudo, cada gesto ejecutado con la precisión de una rutina aprendida durante décadas. Frente al espejo, vio reflejada la imagen de un rey, pero también la de un hombre cansado. Las líneas de preocupación marcaban su frente. Sus ojos, distantes, parecían buscar respuestas en algún lugar invisible. Intentó sacudirse aquella sensación. Tenía reuniones, documentos que firmar, decisiones que tomar. Un país entero dependía de él. Mientras caminaba por los largos corredores del palacio, la inquietud no hizo más que crecer. Los retratos de sus antepasados lo observaban desde marcos dorados, reyes y reinas que parecían tan seguros de sí mismos, tan firmes en su destino. Carlos se preguntó si alguno de ellos habría sentido alguna vez lo mismo, si también habrían despertado con el corazón acelerado, presintiendo que el mundo cuidadosamente ordenado que los rodeaba estaba a punto de cambiar para siempre. A kilómetros de distancia, en una residencia mucho más discreta, el príncipe Andrés también despertaba. Su hogar, aunque aún majestuoso, no era el palacio que había conocido en otros tiempos. Su vida ahora transcurría lejos del foco público, marcada por una rutina monótona y predecible. Leer los periódicos, dar un paseo, comer en soledad o en compañía de muy pocos. La previsibilidad le ofrecía una falsa sensación de seguridad. Se movía como un hombre envuelto en niebla. Hablaba poco, evitaba miradas, ocultaba pensamientos, pero en su interior el pasado no dejaba de agitarse. Decisiones erróneas, amistades cuestionables, silencios que habían terminado pesando más que cualquier palabra. Errores que no se borraban con el tiempo. Errores que regresaban cada vez que sonaba el teléfono o aparecía su nombre en los titulares. Desde la ventana, observó los jardines tranquilos, los pájaros cantando, las flores ordenadas en filas perfectas. Sabía que esa calma era engañosa. Siempre lo era. Los secretos, tarde o temprano, encontraban la forma de salir a la superficie. De vuelta en Buckingham, el rey intentaba concentrarse en su trabajo. Las palabras de los informes se desdibujaban ante sus ojos. Se sentía como un marinero que percibe una tormenta antes de que aparezcan las nubes. El cielo aún estaba despejado,
el mar en calma, pero el instinto gritaba que algo se acercaba. Algo inevitable. Mientras tanto, en una zona menos visible del engranaje real, un hombre llevaba más de 3 décadas sirviendo a la corona con absoluta lealtad. Sir Lionel Harry conocía cada rincón de las oficinas administrativas del palacio. Sabía qué cajones se atascaban, qué llaves abrían, qué cerraduras, qué archivos habían sido tocados por manos expertas y cuáles llevaban años sin ser revisados. Para él, los números eran un lenguaje y los libros contables, su historia personal. Aquella mañana de martes comenzó como cualquier otra. Llegó antes del amanecer, colgó su abrigo en el mismo perchero de siempre y se preparó una taza de té en su vieja taza de porcelana. La tarea asignada parecía sencilla: revisar y reorganizar documentos antiguos como parte de una actualización del sistema de archivos. Décadas de registros acumulados esperaban ser clasificados. Lionel disfrutaba ese trabajo. Revisar papeles antiguos era, para él, una forma de leer la historia financiera de la monarquía. Todo encajaba perfectamente hasta que dejó de hacerlo. Un número llamó su atención. No era incorrecto, pero sí extraño. Fuera de lugar. Frunció el ceño y sacó el expediente del archivador. Al abrirlo, encontró estados financieros, transferencias, resúmenes de cuentas. A primera vista, todo parecía normal, pero algo no cuadraba. Anotaciones en los márgenes, códigos desconocidos, referencias a cuentas que jamás había visto en 30 años de servicio. Su pulso se aceleró. Se dijo a sí mismo que probablemente se trataba de un sistema antiguo o de un error administrativo. Pero su instinto le pedía seguir. Extrajo más carpetas del mismo mueble. Todas compartían los mismos códigos, las mismas marcas. Regresó a su escritorio con los brazos llenos de documentos y comenzó a analizarlos con detenimiento. El té se enfrió. La hora del almuerzo pasó inadvertida. Entonces encontró el cajón cerrado con llave. Era más nuevo que los demás, oculto en la parte inferior de otro archivador. Probó su llave maestra. No funcionó. Probó varias más hasta que en una caja de duplicados antiguos encontró la correcta. El clic resonó en la habitación silenciosa. Dentro había carpetas cuidadosamente separadas. Fechas, cifras y una organización deliberada. Al abrir la primera, sintió un vacío en el estómago. Cuentas offshore, transferencias privadas, movimientos de dinero que no correspondían a gastos reales de la Casa Real, cantidades excesivas, destinos excesivamente discretos, y, una y otra vez, un nombre aparecía en las notas cifradas: el príncipe Andrés. Lionel se recostó en su silla, con la boca seca y la mente acelerada. Aquello no era un error, no era un descuido. Alguien había creado esas estructuras de manera consciente. Alguien había trabajado meticulosamente para ocultar esos movimientos. Pasó el resto del día reconstruyendo el rastro financiero, siguiendo cifras, fechas y conexiones. Cuanto más avanzaba, más grave parecía todo. No se trataba solo de mala gestión. Era algo mucho más profundo y peligroso. Al caer la noche, su despacho estaba cubierto de papeles, pruebas dispersas como las piezas de un rompecabezas aterrador. Se sentía enfermo, furioso y traicionado, pero también estaba dividido. Había dedicado su vida a proteger la integridad de la institución. Ahora tenía en sus manos información capaz de destruirla. Hubo un momento, apenas perceptible para el mundo exterior, en el que el destino de la monarquía pendió de una sola decisión. Un instante silencioso, cargado de dudas morales, lealtades enfrentadas y un peso histórico imposible de ignorar. Sir Lionel, hombre de archivos, números y protocolos, nunca imaginó que una tarea aparentemente rutinaria lo colocaría frente al dilema más devastador de su vida: proteger a la corona ocultando una verdad explosiva o cumplir con su deber y desencadenar una tormenta sin precedentes. Durante semanas había trabajado en un proyecto de reorganización de documentos antiguos. Fechas que no cuadraban, números repetidos, referencias cruzadas que parecían conducir a ninguna parte. Al principio pensó que se trataba de simples errores administrativos, restos de una época menos digital, menos precisa, pero algo no encajaba. Un cajón cerrado con llave, registros incompletos, transferencias financieras que parecían diseñadas para no ser vistas. Cuando finalmente accedió a esos archivos, comprendió que no estaba ante un descuido, sino ante un patrón. La evidencia era clara, demasiado clara. Cuentas ocultas, movimientos de dinero a paraísos fiscales, estructuras creadas para evitar cualquier tipo de supervisión. Y el nombre que aparecía una y otra vez lo dejó sin aliento. El de un miembro directo de la familia real, sangre de la sangre del rey. El tío del monarca. El príncipe Andrew. Sir Lionel pasó noches en vela. ¿Cómo llevar semejante descubrimiento al hombre que acababa de asumir el trono?
ya cargado por el peso de la historia, la expectativa pública y las heridas familiares? Decírselo significaba romper algo irreparable, callar, traicionar el sentido mismo de la institución que juró servir. Su conciencia gritaba que la verdad debía salir a la luz. Su lealtad personal le susurraba que el silencio podía evitar un desastre. Pero su deber, ese principio inquebrantable que había guiado toda su carrera, exigía transparencia. Con el expediente apretado contra el pecho, Sir Lionel pidió audiencia privada. Insistió en que era urgente. La secretaria del rey lo miró con extrañeza, percibiendo que aquello no era un asunto menor. Horas después, se encontró de pie frente a la puerta del estudio privado del monarca, con las manos sudorosas y el corazón golpeándole las costillas. El rey Carlos abrió la puerta. Su rostro mostraba cansancio, pero también una atención aguda, casi alerta. Sus ojos se posaron de inmediato en la carpeta que Lionel sostenía. Sin decir palabra, hizo un gesto para que entrara y cerró la puerta tras él. El clic suave del cerrojo resonó como un disparo en el silencio del estudio. Durante unos segundos interminables, ninguno habló. Finalmente, Sir Lionel extendió la carpeta. Carlos la tomó con cuidado, como si el simple contacto pudiera quemarle las manos. Lionel comenzó a explicar. El proyecto de archivo, los números extraños, el cajón cerrado, el contenido encontrado. Mientras hablaba, el rey leía. Página tras página. Su expresión cambió lentamente, de la confusión al desconcierto, del desconcierto a una incredulidad tensa, y de ahí a algo más oscuro, más profundo. Carlos se acercó al escritorio y desplegó los documentos sobre la madera pulida. Revisó fechas, cifras, conexiones, siguió el mismo camino que Lionel había recorrido antes. El reloj marcaba los segundos con una regularidad cruel. Afuera, los pájaros cantaban, ajenos al derrumbe silencioso que se producía en ese despacho. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente el rey, con una voz hueca, casi irreconocible. «Años, majestad. Más de una década, al menos», respondió Lionel. El rey se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Observó los jardines con las manos entrelazadas detrás de la espalda, los hombros rígidos, como si intentara sostener un peso invisible. Cuando se giró, sus ojos reflejaban un conflicto desgarrador. «¿Por qué me lo trae a mí?», preguntó sin ira, con una tristeza que rozaba la súplica. «Porque es la verdad. Porque usted merece saberlo. Porque mi deber es con la corona, no con una persona», respondió Lionel, erguido. Carlos comprendió entonces que no se trataba solo de dinero. Era una cuestión de confianza, de honestidad, de la línea que separa lo privado de lo institucional. Era la esencia misma de lo que significaba ser rey. Tras un largo silencio, el monarca tomó una decisión. «Envié a llamar al príncipe Andrew, ahora». Inmediatamente, la orden fue clara, inapelable. La tormenta ya no podía evitarse. Andrew llegó al palacio en menos de una hora. Caminó por los pasillos familiares con el ceño fruncido, intentando descifrar la urgencia del llamado. Al entrar en el estudio, percibió de inmediato que algo iba mal. Carlos no se volvió enseguida. Cuando finalmente lo hizo, la expresión en su rostro heló la sangre del príncipe. «Siéntate», ordenó el rey con una calma demasiado controlada. Andrew obedeció. Intentó sonreír, pero la tensión le cerraba el estómago. «¿De qué se trata todo esto?». Carlos colocó la carpeta frente a él. «Ábrela». Andrew lo hizo lentamente. Sus ojos recorrieron las primeras páginas y el color desapareció de su rostro. «¿De dónde ha salido esto?», preguntó con una mezcla de ira y miedo. «De nuestros propios archivos, siempre han estado ahí». Andrew cerró la carpeta de golpe. «Es un malentendido. Registros antiguos. Las prácticas contables eran distintas. No son suposiciones», interrumpió Carlos. «Son hechos. Explícamelos. Justificaciones que no justificaban. Explicaciones que no explicaban nada». Durante largos minutos, Andrew habló sin decir realmente la verdad, rodeándola, esquivándola, intentando enterrarla bajo palabras vacías, hasta que Carlos, cansado, alzó la voz. No fue un grito, sino algo más cortante y definitivo. Su tono atravesó el discurso confuso de su tío como un cuchillo. «Basta», dijo. «Deja de hablar alrededor de la verdad». Carlos no estaba dispuesto a fingir ignorancia. No era un ingenuo ni un rey distraído por los rituales del poder. Había leído los documentos, había seguido el rastro del dinero, había visto cómo las cifras se movían en silencio, cómo las cuentas aparecían y desaparecían lejos de cualquier control oficial. Lo único que exigía ahora era una respuesta clara, directa, sin rodeos. ¿Por qué Andrew había ocultado esas cuentas? Andrew abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La cerró y la volvió a abrir como un pez fuera del agua. Sus ojos se movían nerviosos por la habitación, buscando una salida que no existía. Estaba acorralado. Las paredes parecían cerrarse sobre él.
Finalmente, habló. Necesitaba seguridad, dijo. Su voz había perdido fuerza y ahora sonaba casi suplicante. Carlos no entendía lo que era pertenecer a esa familia sin ser realmente importante. No ser el heredero, no ser el centro de atención, ser siempre el segundo, el repuesto, alguien a quien nadie mira mientras todo va bien, pero a quien todos recuerdan cuando algo sale mal. Andrew necesitaba protegerse, tener algo propio, algo que nadie pudiera quitarle. La expresión de Carlos se endureció. Entonces mentiste, respondió. Ocultaste dinero. Creaste cuentas secretas que nadie conocía. ¿Eso es tu idea de seguridad? Andrew se levantó de golpe. La silla se arrastró hacia atrás con un sonido seco. El miedo que había contenido durante años empezaba a transformarse en rabia. ¿No crees que esto es fácil? Gritó. Tú tienes la corona. Siempre lo has tenido todo. Yo he pasado mi vida entera siendo el suplente, el que nadie necesita hasta que algo falla. Carlos también se puso en pie, pero su voz permaneció controlada, firme, cargada de acero. Eso no te da derecho a engañar, a ocultar, a actuar como si las reglas no se aplicaran a ti. Todos cargamos con pesos que no elegimos. Todos cumplimos roles impuestos. Pero no nos mentimos. No creamos estructuras financieras secretas esperando que nadie lo note. Las manos de Andrew se cerraron en puños. Respiraba con dificultad. Su rostro estaba rojo, tenso. Dijo que había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir en esa familia. ¿Cuándo empezó todo esto?, exigió Carlos. ¿Desde cuándo existen estas cuentas? ¿Quién más lo sabía? Andrew se apartó. Caminó hacia la ventana, al mismo lugar donde Carlos había estado minutos antes. Su reflejo en el cristal le devolvió una imagen derrotada, atrapada. Guardó silencio durante un largo momento. La verdad subía por su garganta como bilis, quemándole por dentro. Sus últimas defensas se desmoronaban. Empezó hace años, admitió al fin, después de que ciertos episodios de mi vida se hicieran públicos, cuando entendí que no podía confiar en nadie para protegerme, ni en la familia, ni en la institución, ni siquiera en ti. Las palabras golpearon a Carlos, pero no dejó que se notara. Sin embargo, la siguiente confesión fue aún peor. Las cuentas, las estructuras offshore, no las había creado solo. Carlos se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Andrew se giró. Sus ojos se cruzaron con los de su sobrino. En ellos había una mezcla incómoda de vergüenza y desafío. Alguien dentro del palacio lo había ayudado. Alguien que sabía mover dinero sin dejar rastro, ocultar registros, construir entramados financieros imposibles de rastrear. El aire en la habitación pareció congelarse. ¿Quién?, susurró Carlos. Andrew apartó la mirada. Había dicho demasiado, pero ya no había vuelta atrás. La verdad había salido a la superficie, al menos lo suficiente como para cambiarlo todo. Dijo que aún no podía revelar el nombre. No hasta saber qué pensaba hacer Carlos con esa información. Algo se quebró dentro del rey. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de Andrew. Había otra persona implicada. Alguien que seguía o había seguido dentro del palacio. Alguien que había ayudado a ocultar secretos y que quizá aún ocultaba a otros. Lo dirás, sentenció Carlos con una frialdad glacial. Lo dirás todo, porque esto ya no es solo sobre ti. Es sobre la integridad de todos los que sirven a esta familia y juran lealtad a la corona. Andrew lo miró, consciente de que su destino estaba en manos de ese hombre. El miedo volvió a sus ojos, más intenso que antes. Sabía que Carlos tenía razón. La verdad iba a salir, quisiera o no. La única duda era si la contaría él mismo o si se la arrancarían poco a poco. La tormenta había llegado y era mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había previsto. Durante unos segundos eternos, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Andrew volvió a sentarse. Parecía más pequeño, derrotado. Se frotó el rostro con manos temblorosas. Cuando habló, su voz era apenas audible. Sir Malcolm Petton. El nombre golpeó a Carlos como un puñetazo en el pecho. Se aferró al borde del escritorio para no perder el equilibrio. Malcolm Petton. El antiguo jefe de asesores financieros de la difunta reina. Un hombre que había servido a la Casa Real durante más de 2 décadas. Un custodio de los asuntos económicos más delicados de la monarquía. Un hombre que había desaparecido de la vida palaciega 7 años atrás, bajo circunstancias nunca del todo explicadas. Carlos recordó la versión oficial. Jubilación anticipada por motivos de salud. Una salida discreta, sin ceremonias ni homenajes. Un día estaba allí, al siguiente no. En aquel momento, Carlos había estado demasiado absorbido por sus propias responsabilidades como para cuestionarlo a fondo. Ahora, las piezas encajaban de forma aterradora. ¿Él te ayudó?, preguntó Carlos con la voz temblorosa. ¿Fue Petton quien creó estas cuentas? Andrew asintió lentamente.
Explicó que fue después de que sus problemas se hicieran públicos, cuando la prensa no lo dejaba en paz y sentía que la familia se alejaba de él. Buscó a Malcolm. Le habló de su miedo, de su necesidad de una seguridad financiera intocable. Malcolm entendió. Dijo que podía ayudarlo. Carlos se alejó del escritorio. Las piernas le fallaban. Aquello lo cambiaba todo. No era un príncipe actuando solo por desesperación. Era algo sistemático, calculado, diseñado por alguien que conocía cada grieta del sistema financiero real. Alguien que sabía exactamente cómo esconder dinero dentro de la estructura de la corona. ¿Por qué lo hizo?, exigió Carlos. ¿Qué ganaba él? Andrew levantó la mirada. Lealtad, respondió. Malcolm creía que la institución había fallado, que yo había sido arrojado a los lobos mientras los demás se protegían tras los muros del palacio. Pensaba que alguien debía ayudarme de verdad, no solo emitir comunicados y luego olvidarse de mí. Las palabras dolieron porque contenían una verdad incómoda. Carlos recordó aquellos años oscuros, los escándalos, las decisiones frías pero necesarias de distanciamiento. Andrew había quedado solo frente a sus problemas. ¿Dónde estaba Petón ahora?, preguntó Carlos. Andrew no lo sabía. Tras su jubilación perdieron contacto. Era parte del acuerdo. Malcolm lo había organizado todo y luego había desaparecido sin dejar rastro, sin vínculos, sin huellas. Si alguna vez surgían preguntas, ninguno podría implicar al otro. Carlos sintió náuseas. Aquello era una conspiración, no política, pero sí profundamente corrosiva. Dos hombres engañando a la Casa Real, ocultando dinero, violando los principios de transparencia y honestidad que la monarquía proclamaba defender. Pensó en su madre, en la reina que había confiado ciegamente en Malcolm durante décadas. ¿Lo sabía? ¿Sospechó algo? ¿O también había sido engañada? La idea de una traición tan cercana le oprimió el pecho con una mezcla de dolor y rabia. ¿Alguien más lo sabía?, preguntó Carlos, ahora en voz baja, peligrosa. ¿Alguien más dentro del palacio? Andrew negó rápidamente. Solo ellos dos. Ese era el sentido de todo. Cuantos menos supieran, más seguro sería. Carlos insistió. Movimientos de dinero, documentos, cuentas. Alguien debía haberlo notado. Andrew explicó que Malcolm tenía un nivel de acceso extraordinario, otorgado directamente por la reina. Lo gestionaba todo él mismo. Usó esa confianza. Carlos se acercó a la ventana. Afuera, la vida continuaba con normalidad. Los guardias marchaban, los turistas se agolpaban en las rejas. Nada parecía distinto, pero dentro de esas paredes todo había cambiado. La base de la institución se sentía inestable. ¿Cuántos secretos más yacían enterrados en archivos antiguos? ¿Cuántos asesores respetados habían abusado de su poder? ¿Cuánto de lo que Carlos creía sobre la integridad de su familia estaba construido sobre mentiras? Tenía opciones. Podía ordenar una investigación exhaustiva, revisar cada registro financiero de décadas, exponerlo todo. Sería lo correcto. Pero también sería devastador. Las revelaciones podrían sacudir los cimientos mismos de la monarquía. Cada periódico habría publicado la historia en primera plana. Cada analista la habría señalado como la prueba definitiva de una corrupción enquistada en el corazón mismo de la monarquía. Los teóricos de la conspiración habrían tejido relatos cada vez más extravagantes, alimentando la desconfianza pública y el descrédito institucional. El daño habría sido inmenso, quizá irreparable. Esa era la magnitud del dilema que se desplegaba ante Charles mientras observaba los documentos extendidos sobre su escritorio. Podía permitir que la verdad saliera a la luz con toda su fuerza devastadora, o podía enterrarla para siempre, sellar los archivos, asegurarse de que jamás volvieran a ser encontrados, proteger a la institución a costa de la verdad. Esa fue la tentación más oscura y, al mismo tiempo, la más comprensible. Durante décadas, la monarquía había sobrevivido precisamente gracias a ese tipo de decisiones silenciosas, tomadas en despachos cerrados y lejos de la mirada pública. Pero esta vez era diferente. Malcolm Petón, el hombre que había diseñado y administrado el sistema de cuentas ocultas, había desaparecido. Estaba fuera de alcance, más allá de cualquier posible rendición de cuentas, y Andrew, el beneficiario directo de ese entramado, estaba allí, frente a él. Charles levantó la vista. Su tío parecía un hombre derrotado. Ya no quedaba rastro de arrogancia ni desafío, solo vergüenza, miedo y una fatiga que no tenía que ver con la edad, sino con el peso de los años de engaño. Andrew había tomado decisiones terribles, había ocultado información, mentido de manera sistemática y traicionado la confianza no solo de su familia, sino de la institución que le había dado todo. Y, sin embargo, seguía siendo familia.
alguien con quien Charles había crecido, alguien que, en muchos sentidos, también había sido víctima de un sistema que fomentaba el silencio y castigaba la transparencia. «¿Qué quiere que haga?», preguntó Andrew finalmente, con una voz apagada, casi irreconocible. «Sea lo que sea, lo aceptaré». No había resistencia en sus palabras, solo rendición. Charles volvió a mirar los papeles. Años de engaño, cifras frías, transferencias diseñadas para eludir cualquier escrutinio. La verdad, escrita en negro sobre blanco. Pensó en su deber como rey, en su responsabilidad hacia la corona, en la promesa implícita de integridad y honestidad que había asumido al ceñirse la corona. Pero también pensó en su deber como ser humano, en la complejidad moral de las decisiones, en cómo las circunstancias pueden empujar a las personas hacia elecciones desesperadas, en lo difusa que puede ser a veces la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Respiró hondo. La decisión comenzaba a tomar forma en su mente, pesada como una losa, tan pesada que sintió que podía aplastarlo. Pero era su decisión, su carga. Ahora era el rey, y ese tipo de elecciones imposibles venían incluidas con el cargo. «Necesito tiempo», dijo al fin. «Tiempo para pensar, para comprender todo lo que ocurrió, para decidir qué es lo mejor para la monarquía, qué es lo más justo y qué es lo menos destructivo para la familia». Andrew asintió. Se levantó con lentitud como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Caminaba como un hombre mucho mayor de lo que realmente era. La culpa y el miedo lo habían envejecido en cuestión de horas. Charles lo observó dirigirse hacia la puerta, y, justo antes de que saliera, habló de nuevo. Su voz era firme, definitiva. «Pero entienda esto. Haga lo que haga, las cosas cambiarán. Usted no seguirá como hasta ahora. La vida que ha estado llevando termina hoy. Cómo termine y qué venga después dependerá de las decisiones que tome a partir de este momento». Andrew se detuvo. Se giró y miró a su sobrino, al rey, al hombre que ahora tenía su futuro entero en sus manos. Dijo que entendía. Luego, se fue. Charles quedó solo en su estudio. Los papeles seguían allí, acusadores, silenciosos, y en algún lugar del mundo, Malcolm Piton vivía su vida tranquila, convencido de que sus secretos estaban a salvo, de que había escapado a las consecuencias. Pero Charles ya sabía que los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. La única pregunta era, ¿qué hacer cuando finalmente salen a la luz? Los días siguientes a aquella reunión fueron pesados, casi insoportables. El tiempo parecía avanzar más lento dentro de los muros del palacio. Charles dormía poco. Pasaba las noches sentado en su estudio, rodeado de documentos, luchando con una decisión que no le daba descanso. El peso era tan intenso que por momentos sentía que podía quebrarse. Pero los reyes no tienen el lujo de romperse. Cargan con sus decisiones, quieran o no. Convocó a un reducido grupo de asesores de absoluta confianza. Les mostró los registros, observó cómo sus rostros cambiaban a medida que comprendían la magnitud del problema. Juntos comenzaron a reconstruir el entramado creado por Malcolm Piton. Sistemas complejos profundamente integrados en las operaciones financieras de la Casa Real, diseñados para aprovechar vulnerabilidades y zonas grises. Era peor de lo que Charles había imaginado. Sin embargo, algo se volvió claro tras largas discusiones. Aquellas cuentas ocultas, aunque profundamente inquietantes, no habían sido utilizadas para actividades ilegales. El dinero pertenecía a Andrew, proveniente de herencias y asignaciones. Había sido ocultado para evitar preguntas, escrutinio y responsabilidad. Era engañoso, sin duda, deshonesto, absolutamente. Pero criminal, esa línea era mucho más difícil de trazar. Y así, Charles tomó su decisión. No le trajo paz ni alivio, solo la certeza amarga de estar haciendo lo que consideraba necesario, aunque le resultara moralmente incómodo. Andrew fue convocado de nuevo. Esta vez llegó en silencio, resignado. Charles no lo hizo esperar, expuso los términos con claridad y sin emoción. Las cuentas ocultas serían cerradas de inmediato. Cada centavo sería rastreado y devuelto a los fondos reales correspondientes o declarado de forma transparente si realmente pertenecía a Andrew a título personal. No habría excepciones. Luego, vino lo inevitable. Andrew se retiraría de todas las funciones públicas restantes. Cualquier papel que aún desempeñara dentro de la vida oficial de la realeza terminaba ese mismo día. Conservaría su título, porque no podía ser despojado de él, pero viviría en la más estricta privacidad. No representaría jamás a la familia en ningún acto oficial. Andrew escuchó sin reaccionar. Había perdido tanto a lo largo de los años que aquello era simplemente la última puerta cerrándose. Aceptó. ¿Qué otra cosa podía hacer? Charles continuó, con una voz cansada,
desprovista de ira, cargada solo de tristeza. Se llevaría a cabo una auditoría interna completa. Cada sistema financiero sería revisado. Cada resquicio sería cerrado. Lo que Malcolm había construido sería desmontado pieza por pieza para que jamás volviera a ocurrir algo similar. Andrew pidió perdón. Las palabras sonaron pobres, insuficientes, pero eran lo único que tenía. Nunca quiso que aquello sucediera. Solo quería sentirse seguro. Charles lo miró durante un largo silencio. «Lo sé», respondió finalmente. «Pero las intenciones no borran las consecuencias, y una seguridad construida sobre el engaño no es seguridad en absoluto». Andrew abandonó el palacio sabiendo que nunca volvería del mismo modo. Su vida como miembro activo de la realeza había terminado. Su relación con su sobrino quedaba marcada para siempre. Había apostado por el secreto y había perdido. El precio fue todo lo que le quedaba. En las semanas siguientes, el palacio actuó con discreción y determinación. La auditoría avanzó. Se descubrieron cuentas que incluso Andrew desconocía. Malcolm Piton había sido meticuloso, brillante en su engaño, pero ningún sistema es perfecto. Todo deja rastros. Intentaron localizarlo, pero había desaparecido sin dejar huella. No tenía propiedades, direcciones ni presencia digital. Había preparado su huida con años de antelación. Charles tuvo que aceptar que algunas preguntas jamás tendrían respuesta, que cierta rendición de cuentas nunca llegaría. Malcolm había escapado, al menos en términos terrenales. Esa sería otra carga más que llevar. Ese era el verdadero precio de la corona. No las ceremonias ni el protocolo, sino el conocimiento imposible, las decisiones que persiguen, las consecuencias que nunca se resuelven del todo. Charles se alejó de la ventana. Mañana llegarían nuevos desafíos. Así es el liderazgo. Proteger lo que debe ser protegido, sacrificar lo que debe ser sacrificado, vivir con el peso de la verdad. Esta es la verdadera factura del poder. Esto es lo que significa llevar la corona.